Margarita de Jesús Escobar. Este lote de importantes libros será donado al Centro de Información y Cultura Yoshiko Morilla de Frondorfer de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Este breve homenaje constituye nuestra muestra de aprecio y gratitud al valioso aporte de la profesora Margarita de Jesús Escobar de Morel en el ámbito de la bibliotecología paraguaya a lo largo de 4 décadas de labor profesional, docente de investigación, sembrando de alguna manera en cada corazón esa pasión por la excelencia, desde donde tocara obrar y hasta donde se pudiera llegar. Gratitud por siempre a la profesora Margarita. Hoy reunidos todos en torno a la colección bibliográfica de la profesora Margarita, que con seguridad beneficiará a los estudiantes, a los docentes, a los investigadores de nuestra prestigiosa Casa de Estudios. Este emotivo acto se enaltece con la presencia de las siguientes autoridades de nuestra alta Casa de Estudios. La señora decana, profesora ingeniera Silvia Leiva León, muchísimas gracias por acompañarnos. El señor vicedecano, el profesor licenciado Claudio Milbarúa, miembros del Consejo Directivo de la Facultad Politécnica, directores e invitados especiales, muchas gracias por acompañarnos. Además, destacamos el acompañamiento de los familiares de la profesora Margarita Escobar de Morel. Gracias. Nada de esto hubiese sido posible sin la predisposición de los benefactores que hoy deciden concretar esta valiosa donación. Empezamos este acto con las palabras de apertura a cargo de la profesora máster Marina Colmán, directora del Centro de Información y Cultura Yoshiko Morilla de Frondorfer de la Facultad Politécnica de La UNA. Señora decana, profesora ingeniera Silvia Leiva, profesor licenciado Barúa, miembros del Consejo Directivo de la Facultad Politécnica, señores directores de bibliotecas de la Universidad Nacional de Asunción, docentes, compañeros de trabajo, estimada familia de la profesora Margarita Escobar de Morel. Nos reúne una ocasión muy especial en que recibimos una valiosa donación de libros. Sabemos lo valioso de la colección. Son materiales informativos cuidadosamente seleccionados por la profesora Margarita Escobar de Morel. Muchos de los que estamos aquí fuimos estudiantes, compañeros de trabajo y amigos de la profesora. Hoy no está con nosotros, pero estamos integrados en esos vínculos forjados por el quehacer académico en la Facultad Politécnica. Más que una donación de libros, esto es una historia para compartir. Esta ceremonia nos permite recordar con mucho afecto el paso de la profesora Margarita por la Facultad Politécnica. Hoy esta colección enriquece el patrimonio del Centro de Información y Cultura de la FP1 y la recibimos con profundo cariño y agradecemos al grupo de docentes, exalumnos de esta casa de estudios por permitirnos acceder a este legado de la profe Margarita. Como dije, con este aporte seguiremos cumpliendo el objetivo del Centro de Información y Cultura, cual es el de garantizar el acceso a la literatura especializada para apoyar el desarrollo de los programas académicos en nuestra institución. Al grupo de personas que apoyaron esta propuesta, muchísimas gracias por la generosidad. En algún lugar en un libro hay una frase esperándonos para darle sentido a la existencia, escribió Don Miguel de Cervantes. Estos son libros de la literatura especializada, la mayoría del área de ciencias de la información y afines, pero esperamos que nuestros estudiantes, especialmente los de LSI, no solo encuentren
enraizadas en ellos, sino conocimientos que les permitan amar tanto esta profesión como ama esta profesión la profesora Margarita Escobar. Muchísimas gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Sean muy bienvenidos siempre en el Centro de Información y Cultura de la Facultad de Derecho. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la profesora Marina Colmán. Seguidamente compartiremos un material audiovisual sobre la destacada trayectoria de la querida profesora licenciada Margarita Escobar de Molina. Este breve homenaje constituye nuestra muestra de aprecio y gratitud a la valiosa obra de Margarita de Jesús Escobar de Morel en el ámbito de la bibliotecología paraguaya a lo largo de 4 décadas de labor profesional, docente y de investigación. En esta ocasión, deseamos destacar de manera especial uno de los frutos tangibles y significativos realizados a la sociedad por la profesora Margarita de Morel, contenidos en la colección bibliográfica reunida por la misma a lo largo de 36 años de trabajo en las áreas de bibliotecología, docencia y de investigación. Cabe señalar que esta colección que vemos ahora fue disponibilizada y abierta en su oportunidad a la consulta de estudiantes, profesionales e investigadores en el Centro de Información y Documentación creado por la profesora Margarita Escobar. Incluye obras de diversos autores que la misma fue reuniendo en apoyo a las distintas áreas y actividades que le cupo desempeñar en la Biblioteca Central de la UNA, en la Facultad Politécnica de la UNA e instituciones privadas y públicas que requirieron su participación profesional. Contiene en sí mismo su propia producción intelectual, plasmada en los libros, capítulos de libros, artículos en revistas científicas sobre las áreas de bibliotecología, ciencias de la información, gestión de calidad, educación superior, entre otros. Hoy, reunidos en torno a la colección bibliográfica personal de la profe Margarita, solo queda agradecer por honrar de nuevo a la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción como depositaria de esta valiosa colección, que con seguridad apoyará a los estudiantes, docentes e investigadores, tanto del área de la bibliotecología como de la calidad y la educación superior. En adelante, algunas apreciaciones particulares que aprisionan el sentimiento que ella generó a su paso y que expresan nuestro profundo cariño, respeto y afecto por siempre. Queridos amigos y amigas de Latinoamérica del área de la lengua, todo lo que tengo que decir de ella es bueno, porque ha sido y es una docente extraordinaria, una persona generosa de gran que te puedes acercar a ella y siempre tiene una palabra cariñosa para todo. Quiero concluir este breve homenaje a Margarita acordándome de lo que pasó en la última vez que estuve con ella en Paraguay, en la Asunción, en su casa, en donde la verdad que no recuerdo mucho porque la nieta acababa de tener su primera nieta y iba de brazo en brazo y estaba como sentada, y yo siempre le decía, hija, parece Isabel la Católica, y la verdad es que era muy divertida aquella imagen de esa niña que ya ha crecido, que es una chica estupenda. Margarita, está siempre conmigo, presente en mi corazón, como amiga, como docente, como persona que ha estudiado en mi vida profesional, y me gustaría simplemente decirte que te quiero. Un afectuoso saludo a quienes participan en esta actividad tan significativa para la comunidad universitaria de la Universidad Nacional
biblioteca personal de la profesora Margarita Escobar formará parte del acervo bibliográfico y documental de la biblioteca de esta importante casa de estudios. Esta actividad se realiza precisamente en un día muy especial, el Día Internacional de la Mujer, fecha en que se conmemora una lucha histórica de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona. Conocí a Margarita en un congreso de bibliotecología en la Universidad de Granada, en España, en febrero del año 2000, en el que también participó su esposo Rubén Morel, de grata memoria, y a quien conocí en Estados Unidos varios años antes. Esta relación profesional y de amistad se fue consolidando a través de los años. En el año 2002, Margarita vino a Costa Rica al Congreso Metáforas de la Sociedad de la Información, organizado por la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad Nacional de Costa Rica. En este evento, Margarita presentó una ponencia relacionada con su campo de estudio y de investigación. En octubre del 2006 tuve la oportunidad de participar en el primer Congreso Internacional y sexto Congreso Nacional de Bibliotecarios, Documentalistas y Archivistas de Paraguay, en donde tuve nuevamente la oportunidad de compartir profesional y personalmente con Margarita y revivir nuestros andares bibliotecológicos y nuestra amistad. No hay un mejor lugar tan simbólico y representativo como depositario de la colección personal de Margarita como esta biblioteca de la Universidad Nacional de Asunción. Es un tributo a su carrera académica, a su carrera personal, a su carrera de investigación, a su carrera universitaria, a su amor por la UNA, pero principalmente a su carrera como un excelente ser humano. Un abrazo, querida Margarita. Desde la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Asunción va este sincero homenaje de gratitud y reconocimiento a la querida profesora Margarita Escobar de Morel, quien dedicó a la Biblioteca Central los mejores años de su vida profesional, dejando marcadas huellas de prestigio y calidad profesional en su organización y administración. Profesora Margarita, sea para usted nuestro cariño, gratitud y respeto siempre. Hola a todos, mi nombre es Daniel Leano Rivera, soy profesor de la Facultad Politécnica, donde tuve la oportunidad de conocer y de trabajar con Margarita de Jesús Escobar de Morel, una mujer extraordinaria, inteligente, proactiva, dinámica, inquieta, una persona fuera de serie, una gran compañera, colega, amiga y una hermana, con una familia hermosa y con unas huellas profundas dentro de nuestra facultad y también dentro de la propia Universidad Nacional. Ella fue también directora de la Biblioteca Central, del rectorado de la UNA, y dentro de nuestra facultad ocupó numerosísimos cargos, entre ellos de directora académica, directora de bienestar institucional, fue la propulsora, la rectora del Festival Arambucat, que abrió el paso a tantos artistas en nuestra facultad, y así también en el campo del emprendedurismo. Solamente por mencionar algunas cosas que forman parte de la trayectoria de Margarita, una mujer fuera de serie. Un homenaje afectuoso a ella y un agradecimiento a todos los que propician este reconocimiento.
Ese fue el material visual sobre la destacada trayectoria de la querida profesora licenciada Margarita Escobar de Morel. Gracias, profesora Margarita, por tu espíritu siempre alegre, entusiasta y generoso, por tu fortaleza, tu ejemplo y tus enseñanzas en cada paso que has dado. En este acto queremos homenajear el trabajo de toda una vida de la profesora licenciada Margarita Escobar de Morel, y para ello convocamos a la decana de la Facultad Politécnica, la profesora ingeniera Silvia Leiva León, quien hará entrega de un reconocimiento a su hija, la licenciada Lourdes Morel. El reconocimiento a la profesora Margarita resta cuando sigue, pero antes invitamos a la decana, por favor, a hacer entrega y a la hija de la profesora Margarita. Este reconocimiento reza Universidad Nacional de Asunción, Facultad Politécnica, Construyendo el Futuro, homenaje de reconocimiento a la profesora Margarita de Jesús Escobar de Morel por su relevante e inigualable aporte a la educación superior como docente y funcionaria de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, San Lorenzo, marzo del año 2024. Firma este reconocimiento la profesora máster Silvia Teresa Leiva León, decana. Agradecemos a la licenciada Lourdes Morel. ¿Quiere hablar? Sí. Muy buenos días a todos, autoridades, apreciadas autoridades de la Facultad Politécnica, familia que hoy puede estar presente y muchos que quisieron estar y no pudieron. Mi querida mamá, que por cuestiones de salud muchos saben que no puede estar hoy aquí, pero ustedes también son su familia. Quienes trabajaron con ella saben el amor que les tiene a todos ustedes y a esta institución. Así que para mí siempre son parte de nuestra familia. La Facultad Politécnica es nuestra familia. Mi mamá y mi papá dedicaron su vida y mucho esfuerzo y amor a esta facultad. Mamá muy apasionada, como ya la conocen, como ya le describí. Yo iba a describir un poquitito, pero ya se me adelantaron porque la conocía muy bien. Una mujer muy inteligente, creativa, apasionada, hiperactiva, ¿verdad? Que amaba lo que hacía y eso realmente sembró en nosotros, sus hijos, esa inquietud, porque realmente fue una persona que amaba. Ella se despertaba con ganas para venir acá, con alegría, llegaba, le saludaba a todos, trabajaba con alegría y con entusiasmo. Y eso nos transmitió a nosotros y nos inquietó en el sentido de que como hijos dijimos, yo quiero ser como mamá. Pensamos en eso. Yo personalmente les comparto que siempre admiré muchísimo eso de mi mamá. Ella pasaba muchas horas acá, pero yo no me sentía mal ni abandonada ni nada como hija, sino al contrario, me sentía una admiración profunda por su dedicación al trabajo. Y decía, alguna vez quiero ser como ella, alguna vez quiero amar tanto lo que yo haga, y gracias a Dios me dio esa oportunidad, porque las dos amamos muchísimo la docencia. Cuando yo ya fui incursionando en la docencia pudimos compartir mucho, ella me dio muchísimo apoyo, sugerencias, y viví un poquitito ese amor y esa pasión que mi mamá vivió también en su paso por la Universidad Nacional de Asunción. Para mí es un regalo enorme. Todos los que fueron sus estudiantes saben que no solamente se preocupó por dar un excelente acompañamiento para el aprendizaje, sino que también se preocupó humanamente por todos ustedes, por muchos de los que están aquí. No solo se preocupó por lo que aprendían, sino por el bienestar de quienes aprendían, o el bienestar de sus funcionarios, los que trabajaron con ella. Se preocupaba porque estén bien, que estén felices, salía a descubrir el talento de cada uno y
aprovechen al máximo ese talento, esa humanidad que mi mamá vivió en su tiempo laboral, realmente hoy tiene sus frutos. Porque todos los días, no hay un solo día en que una persona no me pregunte aquí por ella. Todos los días me preguntan presencialmente o virtualmente por su salud, por su bienestar, qué pueden hacer para ayudar. Y eso honestamente no tiene precio. Yo quiero agradecer a los que pudieron propiciar este homenaje, a todos los que hicieron posible que podamos compartir uno de sus tesoros más preciados, que son sus libros. Saben que eso para ella era un tesoro que no tenía precio, y hoy, gracias al apoyo de muchas personas, eso es posible también. Y de corazón espero que cada estudiante, cada profesor, cada persona que se acerque a esta colección de mamá pueda sentirse acogido por ella también, así como ella acogía a sus estudiantes en casa, como acogía a sus estudiantes en aula, en su oficina o en cualquier rincón de la Facultad Politécnica. De corazón espero que cuando se acerquen a esta colección puedan sentirse también nuevamente acogidos por ella. Ella no está aquí físicamente, pero su corazón nunca se fue de acá. Su corazón nunca abandonó la Facultad Politécnica y sigue allí, sigue presente en nuestras vidas, a pesar de las dificultades, sigue presente y muy atenta a todos y atenta a todo lo que sucede por aquí. A veces logramos conversar de algunas cuestiones de la facultad y se pone muy contenta de todo lo que estamos creciendo como Universidad Nacional de Asunción. Y ahora también yo le conté todo lo que iba a suceder el día de hoy aquí y se puso feliz. Me regaló una sonrisa y me confirmó que está muy feliz por esta donación, por este espacio que va a seguir vivo, una parte Margarita de Jesús que va a seguir viva en la Facultad Politécnica. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la licenciada Lourdes Moreno. Seguidamente, siguiendo, mejor dicho, con este acto, la decana de la Facultad Politécnica, la profesora ingeniera Silvia Leiva León, brindará un mensaje a los presentes. Muy buenos días a todos, señor vicedecano, profesor Claudio Balbo, todos los directivos de la Facultad Politécnica, tengan todos muy buenos días. Hoy nos toca realizar un homenaje muy significativo para nosotros, ya como todos lo describieron, el paso de la profesora Margarita por la Facultad Politécnica. La mayoría de los que estamos aquí presentes lo conocimos en algunas de las facetas. Yo no fui su alumna, pero siempre la vi por los pasillos. Trabajé con ella porque ella llegó a ser coordinadora académica cuando eso no existía, la dirección académica. Luego pues pasó a crear el Departamento de Bienestar Institucional, así como ya lo mencionó Lourdes, su hija, siempre preocupada por el bienestar de todos. Es decir, la parte humana de ella siempre estaba presente. Es así que le llegué a conocer en varias ocasiones, en varios trabajos realizados, no directamente desde su área de conocimiento, pero sí hoy creo que como siempre ella nos deja una enseñanza muy importante, el desapego, porque ella hoy se desapega de su colección personal para el bienestar de la institución. ¿Por qué digo para el bienestar de la institución? Porque todos estos materiales que hoy donan van a ser utilizados por muchos estudiantes, docentes e investigadores, porque es un tesoro suyo la que deja y siempre para la facultad.
Entonces siempre nos sigue enseñando desde donde esté, porque hoy nos enseña el valor del desapego para poder apegarse hoy a la Facultad Politécnica. Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron posible. Esta donación no habrá sido fácil, lleva su proceso, lleva su tiempo, y por sobre todo el agradecimiento especial a la profesora Margarita, y su corazón siempre estuvo acá, hoy está más presente que nunca. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la decana de la Facultad Politécnica. El aporte que la profesora Margarita representó para la Facultad Politécnica siempre fue un paso al frente con la innovación y la excelencia. Su participación activa y representativa en eventos profesionales, tanto en el país como en el extranjero, procuró en todo momento posicionar desde la excelencia a la bibliotecología paraguaya y la jerarquización del profesional bibliotecario. Convocamos a los benefactores, a quienes al mismo tiempo, agradecemos, para que con las autoridades de la facultad presentes procedan al corte de cinta y a la revisión de los materiales bibliográficos a ser donados al Centro de Información y Cultura Yoshiko Morilla de Frontroa. Por favor. De esta manera, con las autoridades se procedió al corte de cinta y a la revisión de los materiales. Por favor. De esta manera llegamos al final de este emotivo acto, agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes e invitándolos a disfrutar de un hermoso momento artístico a cargo de Óscar Fernández, estudiante de Ingeniería en Electrónica, integrante del coro, y del director de la orquesta y coro magíster Ricardo Arriola. Posteriormente, los invitamos a una foto grupal y a pasar a un pequeño reflexión. Muchísimas gracias y que tengan todos un excelente resto de jornada. Se eleva
Patria sin muralla para el pensamiento, libre como el viento, sin miedo a metrallas, la nación modelo que por su cultura se eleve a la altura de todos los cielos, donde alegres trinos de son libertarios, a los proletarios y a los campesinos, patria donde haya voces de estudiantes, promesas vibrantes de luz paraguaya, sueño en una patria sin hambre ni pena, ni odiosas cadenas que empañen su honor, donde el bien impere sin sangre ni luto bajo su impoluto manto Ayumico y Pacaite, se la reina del Tapé, Apuraki, Maracá, Mesilla, Tamacacote, Paraguay, Nico Saber, Acuraba, Serenare, Amano, Pemujape, a la hora de ofrecer, Reina, Anga, Agendú, Sereno y por la corneta, Atalanta, Bayoneta, Saco, Puya, Zulu, Amita, Yabuino, Balinoti, Pecaturo, Aloha, Minia, Yokuro, Roca, Silva, Curoso. El jugo y se la reina no quería dar, frontera la doajata como Haití y Amar, la impotente se campa, siempre que interesa el ver, ay impotente se sirve, en la clase lo basta, se fusillo y me potí, se deshace mañequina, prevención me Catalina, de José Rumaití, que me sale guaraní, el cobejo despreciaba, lo pegado yo buscaba, bajo el sagrado polví. Siempre firme en el poder, Shara, Jainonga, tu pueblo, por ser corazón guape, amo y teño, no hay no jape, te van hueche tu pase, ay me doy para piti, amor majene, de apisape, se viene mi patía, venida a saber mí, de que nadie ya vendí, poder son de la que llama, no curante y rebellara, el soldado guaraní.
Politécnica. No sé, ustedes son también parte de mi familia, eran 30 años que pisé los pasillos de la Facultad Politécnica y muchas gracias por este acto. Esto cuesta mucho, todos sabemos que cuesta mucho realizar esto, decidir realizar y el proceso para finiquitar un acto así. En nombre de Margarita de Jesús, que nosotros le apodamos Ica, ¿verdad? Mil gracias profesora Mirce Sema, mi compañera de facultad, mil gracias Ley, porque sabemos cómo le más a Margarita de Jesús en todos sus cumpleaños y en todas las fechas importantes. El profesor Galeano dijo todo lo que yo quiero decir, ¿verdad? Así que muchas gracias también a las autoridades por apoyar, porque esto es aceptar, aprobar y también tiene su costo. Mil gracias en nombre de la persona.